Hola chicos, hola chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá nosotros iniciando un nuevo material para el video de podcast para el día de hoy, Juanje. El número 4, capítulo número 4. El día de hoy vamos a hablar de la ciencia de la psicología. Básicamente aspectos generales, un poco de historia, un poco de por qué la psicología es ciencia o por qué se considera ciencia, ¿no? Hay algunos motivos. Y vamos a ver acerca de temas, estudios psicológicos, un poco acerca también de lo que viene siendo diferentes áreas de psicología que se estudia y un poco de neurociencias, no, es pseudociencias. Pseudociencias, claro, así es. Pseudociencias. ¿Qué es una pseudociencia? Es una pseudociencia y todos esos temas. Así es. Definición básica, empezaremos. Claro. Primeramente, un poco lo que es psicología, que viene siendo la conducta del comportamiento humano, ¿no? Básicamente la psicología viene siendo este estudio de las ciencias sociales, porque hay otros tipos de ciencias también, Sí. donde básicamente se estudia más en sí el concepto del ser humano, la que es el comportamiento, las conductas y cómo se interactúa aquí en la sociedad, en la vida, básicamente eso. Claro, yo me acuerdo cuando entramos al primer ciclo a la Facultad de Psicología, ¿No? que nuestro decano de la facultad nos hizo memorizarnos qué es la psicología, ¿no? Y nos decía, es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque es comprobable, es fiable, se puede contrastar la información mediante otros estudios. Objetiva. Es objetiva, ¿no? Que muchas veces la mente sí es muy subjetiva, ¿no? Pero a su vez también es, con estos estudios científicos lo que se hace es que se llegue a una visión o a una observación objetiva, o sea, que tengamos material en el cual decir esto surge por esta cosa, ¿no? O sea, hay una causa, hay un desarrollo y hay una consecuencia, ¿no? Claro. Entonces, me acuerdo que cuando estábamos en la Facultad de Psicología, nuestro decano nos dijo, la psicología es esto y esto memoríceselo para toda la vida. ¿Qué es la psicología? Es el estudio de la mente y del comportamiento de personas y de animales. Ajá. Esa es la definición inicial, o sea, la definición básica, global, aunque actualmente pues muchos psicólogos no quieren utilizar el término de mente, ¿no? Sí, eso sí. Muchos cognitivos conductuales, por ejemplo, mente no existe, no tal, porque la connotación de mente anteriormente Comparan como espíritu. era espíritu, o en griego, en latín era alma, Alma también. ¿no? Y de ahí es donde viene toda esa historia, que es donde vamos a hablar de ello, ¿no? Que es por qué se inicia preguntándose qué es la psicología, qué es la mente, qué es la conducta, ¿no? Claro, hay un punto llega donde se separa esa parte de alma, se separa totalmente de psicología, se desliga para tener su propio concepto, Claro. lo que es decir la psicología. Porque el alma es muy subjetiva, ¿no? Sí, y hablar de mente es casi lo mismo que hablar de alma. Mente se mencionaba más en psicoanálisis, me parece. Claro, el psicoanálisis, Claro. porque el psicoanálisis ya se entiende que, aparte de que actualmente está catalogada como pseudociencia, es también digamos, una corriente Que ha aportado mucho. que aportó bastante para el inicio mismo de la psicología, ¿no? Y que tiene también sus fundamentos, ¿no? A lo mejor no científicos, pero son más válidos que otras creencias, ¿no? Claro. O otras, digamos, estilos de cultura, ¿no? O otros estilos de filosofía, ¿no? Entonces yo creo que, aparte de ello, saber muy bien cuál es la diferencia también entre ciencia y pseudociencia, ¿no? También. Y saber que en la actualidad ya hay muchos estudios, o sea, ya está avanzado muchos estudios, ya tenemos también capacidades de información muy confortables para decir esto sucede por esto, o sea, no, aunque tú creas lo contrario, va a seguir sucediendo esto. Claro, porque por eso mismo está el tema de la ciencia y los métodos y los pasos que sigue para poder tener, digamos, conocimiento objetivo acerca de la realidad que se está viviendo en estas materias. Mediante estos estudios Mediante profundos, los estudios ¿no? muy profundos. Y bueno, con eso empezamos el podcast de hoy, Juanje. Bien, Juanje, entonces empezamos con unos aspectos históricos acerca de lo que es la psicología relacionada con la filosofía, que fue, digamos, una de las primeras ciencias, o creo que la madre de todas las ciencias, lo que es la filosofía, ¿no? Claro. Y básicamente de ahí se desprende, porque era una rama de la psicología. La psicología era una rama integrada de la filosofía, y creo que de ahí se desprende.
Bueno, en ese contexto, pues a ver cómo surge ese desprendimiento. No sé si me puedes explicar un poco eso. Claro. Lo que yo entiendo es que en Grecia, Ya, Sofía significa sabiduría ajá. y filos es amor. Entonces, filosofía es amor a la sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esa época, que es antes de Cristo, cronológicamente hablando? Es que una serie de personas que eran intelectuales y que eran muy reflexivas intentaban buscar y evadir los mitos, las mentiras, ¿no? La mitología. Y buscaban la realidad mediante procesos lógicos o de razonamiento, ¿no? Entonces, ellos eran muy metidos para buscar lo que viene siendo la verdad, la realidad. El pensamiento crítico, ¿no? Entonces, con un pensamiento crítico obtenía una serie de conexiones lógicas para saber si esto era supuestamente verdad o mentira, ¿no? Entonces, de ahí salen personas muy profundas con capacidades que pueden llegar a entender aspectos muy profundos, que son Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Claro. Que se hacen preguntas primordialmente de cosas externas, ¿no? De lo que es fuera de una persona. Por ejemplo, actualmente en ciencia se habla mucho de la física, de la química, ¿no? Ujú. Que son cosas externas al cuerpo, ¿no? Que luego se han hecho estudios que tenemos prácticamente el 98% de los elementos de la tabla periódica, ¿no? Sí. Pero indiferentemente a eso, ellos intentaron buscar la relación internamente de la persona, ¿no? Claro. ¿Cómo funcionaba la persona? ¿Qué es lo que pensaba? ¿Qué es lo que sentía? ¿Por qué se comportaba así? ¿No? Entonces, digamos que iniciando con estos filósofos, buscaban la verdad de por qué las personas piensan así, hacen esto o hacen lo otro, ¿no? Claro, y de ahí, bueno, poco a poco ha sido, digamos, esa distinción que se ha habido haciéndose desde el largo del tiempo hasta llegar a el único, digamos, la primera distinción que hubo, la primera separación que hubo de la filosofía, Claro. mediante lo que es psicología por el camino de la ciencia, Claro, haciendo un experimento. Claro, lo que sucede es que antiguamente, bueno, es que esto fue hace miles de años, Claro, ¿no? también. Y se supone que las civilizaciones han ido mejorando, ¿no? Ujú. Pero no tanto así, ¿no? Como se hubiese querido en esa época, ¿no? Porque actualmente en redes sociales se ve a mucha gente que habla de mitologías, de mitos, de mentiras, Sí. que son... Es fantasioso, ¿ya? son fantasías, Es fantasioso. son procesos ilógicos y que mucha gente lo sigue pues por diferentes causas, ¿no? Ujú. Pero que vamos a nombrar también esas pseudociencias, Esa ¿no? pseudociencia, claro. Entonces, ¿por qué la psicología sí es ciencia y se separa de la filosofía, que es un tema ya de reflexión, de pensamiento? No hay una estructura de contrastación, ¿no? Pero que ha ayudado a que la psicología sea ciencia, ¿no? Sí, el método científico. Así es. Así que se realizó un experimento ya en Alemania. Básicamente ahí se enmarcó lo que es psicología totalmente separada Por Wilhelm Wundt. por Wilhelm Wundt, claro. Y ahí ya de por sí viene siendo ciencia como tal. Claro, Correcto. ese proceso que pasó de hasta ese momento la reflexión, lo que viene siendo lo especulativo, Claro. ¿no? Porque por mucha inteligencia, muchas reflexiones que tuvieras, igualmente estabas especulando, ¿no? Porque pensabas, reflexionabas, pero no lo convalidabas. Claro, ¿cómo argumentas, no? O sea, Entonces, claro. ¿dónde hubo esa separación entre filosofía y psicología? Cuando se experimentó con la realidad. Esta persona piensa esto, ¿por qué? Porque hay una causa. Ahí. Entonces se empezó a hacer con Wilhelm Wundt estas investigaciones experimentales. ¿Qué es lo que hizo Wilhelm Wundt? Él fundó el primer laboratorio experimental. ¿Para qué? Para que se vieran realmente cómo funciona todo el mecanismo psicológico y comportamental de la persona. Entonces, gracias a ese momento hubo una estructura en la cual no solo se pensaba, sino que se contrastaba esa información mediante el método científico. El método científico se iniciaba con la observación natural, Sí. ¿no? Y luego ya se han ido haciendo diversos experimentos para ver si realmente lo que pensamos o creemos surge realmente con
con la persona, ¿no? Ujú. Y de ahí ya se ha abierto un abanico bastante amplio en varias ramas, varias ramas escuelas de la psicología psicología. que nos han ayudado a ver realmente cuál es la realidad, ¿no? No solo desde un pensamiento mitológico de mentira o de creencia, otros, sino ya de contrastación de información, claro, que eso es lo que hace la ciencia. de ¿no? otros pensamientos, ¿no? De otras escuelas psicológicas, digamos, contrastan la información, a ver cuál de todas, no sé, posiblemente llegarían a la verdad como tal, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta el tema de la ciencia. Hay algunas que no son, que ya tenemos en claro que son las pseudociencias que existen actualmente. Bueno, una de las ramas o una de las escuelas más influyentes viene siendo el tema del psicoanálisis, ¿no? Sigmund Freud. Claro. El tema del inconsciente, de la mente, donde en ese tiempo se tenía mucho consideración en eso, se tenía mucha tipo creencia, ¿no? Que sí, que... Y es más, ha influido tanto el psicoanálisis que actualmente ha habido un cambio, no es el psicoanálisis antiguo que ha existido, sino que ahora es una diferencia con ciencia, ¿no? Siempre con ciencia. Porque ahí básicamente es donde se mantiene, se deja claro de que el antiguo psicoanálisis de Sigmund Freud no ha sido, actualmente no sirve, o sea, no es una pseudociencia como tal. Ha habido ahorita una modernización acerca respecto de ello. Y bueno, no hay que negarlo, Sigmund Freud ha sido uno de los que ha estado así. Sigmund Freud era un capo, o sea, era una persona súper inteligente, ¿no? Claro. Tengamos en cuenta que él, aparte de iniciar una filosofía novedosa sobre la mente humana y el comportamiento, lo que también hizo, Sigmund Freud era neurólogo, Sí, ¿no? claro. O sea, era médico, ¿no? Y en esa época de 1700, finales de 1700, inicios de 1800, es donde se empezaba a estudiar los comportamientos de la persona mediante la biología, pero del sistema nervioso, de las estructuras neurológicas de la persona, ¿no? Entonces, a inicios de 1800, lo que se estudia es la psicofisiología, ¿no? Sí. O psicofisiología, ¿no? ¿Qué tiene que ver los estímulos de umbral y todo ello que se hizo mediante una serie de mediciones matemáticas? O sea, hay una serie de fórmulas sobre los niveles de umbral y todo ello, ¿no? Y de reacción, acción-reacción, ¿no? Entonces, así se inició la rama de medicina, También. englobándose a lo que biológicamente funciona en la persona. La fecha que fundó Wilhelm Wundt el primer laboratorio fue en el 19 de noviembre de 1879. Ajá. 1879, Sí. ¿no? Años antes se estaba estudiando la psicobiología, ¿no? La psicofisiología, ¿no? Y ya con estos experimentos ya se pudo ver realmente si era así o no era así, ¿no? Claro. Entonces ese se llevó al método científico y Claro. se separó la psicología de la Como filosofía. tal, la filosofía, sí. Otra rama más adicional a lo que es psicoanálisis, aparte Claro. de Sigmund Freud. Antes de que se fundara la psicología, estaba el psicoanálisis, El psicoanálisis. que fue el inicio de 1800, Ujú. ¿no? Ya después de 1879 y la fundación de este laboratorio, que fue la escuela del estructuralismo, ya surgieron otras escuelas influyentes que fueron, por ejemplo, el cognitivismo y el conductismo, ¿no? Hablando un poco de conductismo, estamos aquí los representantes más famosos ya, Watson, Skinner, con el experimento del perro, ¿no? Que es el más clásico, o de la ratita de Skinner también, Sí. donde ya, bueno, un poco más radical es el Skinner, ¿no? Es el tema de los reforzamientos positivos y negativos. Claro. Y eso también lo hizo otro fisiólogo, que fue Iván Pavlov, Pavlov también está. que hizo el condicionamiento clásico operante, ¿no? Claro, con él empezamos, bueno, con Claro. Pavlov, y después está lo de Skinner y Watson también. Claro, que en sí eran fisiólogos y crearon toda esta escuela de acción-reacción con los animales, y mismamente la biología también a las personas los cataloga como animales, ¿no? Entonces digamos que habían ciertas funciones o ciertos conductos de la persona que realizaban este funcionamiento tanto psicológico como conductual. Claro, en la parte ahora, en el aspecto de la psicología cognitiva, es otro aspecto de lo que es... Es más intrínseco. Es más claro, es uno más
personal, ¿no? Como para decir que Más profundo. Un sí puede, ¿no? Algo así, ¿no? Más profundo, claro. Es más profundo, no es solo algo externo que lo podemos observar como la conducta, sino algo intrínseco, algo interno de la persona que realmente no lo puedes observar. No, no puedes saber a ciencia cierta qué es lo que piensa una persona. Y justamente ahí va el tema de hablar de la duda que se tiene acerca de la psicología. Dicen que no es ciencia. Hay varios hasta actualmente dicen que no es ciencia por este motivo. ¿Cómo estudias la mente? Hay varios motivos por el cual la psicología sí es ciencia, porque obviamente sigue el método científico, hay estudios longitudinales, hay de corte transversal, de todo. ¿Esos motivos son suficientes para decir que la psicología es ciencia? Posiblemente sí, posiblemente no. Cada uno al final tiene un criterio propio. Claro, por eso hay comunidades, ¿no? Sí. Pero yo siento que un tema ya de actualidad es siempre contrastar información. Claro, uno tiene el pensamiento crítico que dice, ¿no? Crítico. Uno puede distinguir el dudar, por así decirlo, dudar de lo que estás viendo, de la verdad, te hace llegar a la verdad de alguna forma. Claro. Porque estás contrastando la información que tienes. Claro, por eso creo que actualmente en la sociedad a nivel general todo el mundo siempre está en constante reflexión, ¿no? En algo filosófico, en buscar una solución, ¿no? Pero no hay una, hay varias soluciones también. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Por eso también hay varias ramas de la psicología, hay varios fundamentos, hay varios paradigmas, hay varias preguntas, entonces no se puede generalizar nada. ¿Por qué? Porque cada persona tiene diferentes etapas de vida, o sea, desde el nacimiento hasta la muerte, tiene diferentes culturas, tiene diferentes formas de expresiones, tanto comunicación verbal como no verbal, entonces no se puede medir todo. Claro, ¿no? Con las más de 8.000 millones de personas que hay es difícil, entonces cada estudio que se hace científicamente es específico a una población y en un tema específico, o sea, no podemos decir que la mente es todo, porque no es todo, ¿no? Porque parte de la psicología no solo es lo cognitivo, sino también lo conductual, ¿no? Entonces, yo siempre digo, hay que globalizar todo, pero no generalizar todo, ¿no? Claro. Porque hay personas que tienen ciertas enfermedades biológicas, psiquiátricas, hay otras personas que tienen alto nivel de intelectualismo, hay otras personas que son, digamos, han crecido en ambientes proactivos, otros que han nacido en familias disfuncionales, entonces siempre se tiene que estudiar un área específica. Claro, no se puede estudiar toda la vez porque no hay tiempo y es difícil que todo el mundo tenga la misma vida. Entonces, en el método científico también se es muy específico. Específico en lo que se va a estudiar y se requiere para poder obtener la información. Así es. ¿Qué es lo que estudia o qué estudios tiene la psicología para favor de la sociedad? ¿No? Tenemos lo que son identidad de género, la sexualidad, también tenemos las culturas, las etnias que existen, estudios también relacionados a las discapacidades que también presentamos, ¿no? Vamos con un primer punto, de los que son, bueno, el tema de lo que es la identidad de género, la sexualidad. Claro, por eso científicamente siempre se es específico en la diversidad. Ajá. ¿No? La diversidad. La frase de todos somos iguales, todos somos lo mismo, ya no debería utilizarse porque hay un sesgo cognitivo, ¿no? Pero lo que sí existe es la diversidad, ¿no? Y se debe trabajar la aceptación también. Entonces, en esa aceptación también está la diversidad, ¿no? La diversidad de orientación sexual, la orientación también de qué etapas se debe hablar y ayudar a que la persona pueda gestionarse y manejarse adecuadamente, porque no es un tema ya de tabú, ¿no? Ya es un tema de conocimiento y de salud. Son temas, ¿no? O sea, son diferencias individuales que cada uno tiene, o sea, es como dices, ¿no? Generalizarlo es lo peor que uno puede hacer. Globalizar los temas, eso sí, prácticamente ahí todo es en toda la razón del mundo. Claro, es que biológicamente siempre se ha visto el tema de los cromosomas X y Y, claro, sí. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que biológicamente hay animales que también son hermafroditas, ¿no? Y incluso como los caballos de mar que son machos y se embarazan. Entonces, con personas, ¿por qué no puede surgir eso? Posiblemente. ¿No? Posiblemente, porque la biología es tan diversa que nunca se sabe, ¿no? Y hay estudios de medicina, no psicológicos, que hay niños que nacen con la estructura de hombre,
pero nacen con los órganos reproductivos de mujeres, ¿no? Entonces, biológicamente ya hay estudios, ¿no? Ahora, cognitivamente, intelectualmente, hay que ver cómo psicológicamente, filosóficamente, pues hay que ver no solo el estudio de lo cognitivo, de pensamiento, ideas, sino también áreas biológicas y áreas conductuales. Entonces, solo por un pensamiento de todos somos iguales, es un sesgo. Es un sesgo porque hay que ver también los otros aspectos, ¿no? No es que la mayoría o el 80%, el 70%, porque la ciencia se basa por estadísticas. ¿Qué pasa con la otra parte? ¿No? Si el 95% ya son cromosomas Y, cromosomas Y, ¿qué pasa con ese 5% que no son ni uno ni el otro o están mezclados? Como por ejemplo genéticamente como los niños Down, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces muchas veces se basa como ideologías, pero no son ideologías, también hay que ver el aspecto biológico, ¿no? Claro, y parte de ello también está el tema ahora de la cultura y las etnias que existen, ¿no? O sea, las diferencias culturales que también son estudios de la psicología como tal. Claro. Esa diferencia, o sea, mucho se usa la palabra raza, pero no es raza la palabra es etnia, es la correcta que se debe utilizar como para seres humanos, raza para animales. Claro, lo que pasa es que yo creo que también hay que tener un poco de flexibilidad en ciertos aspectos de personas que no conocen. Claro, con las terminologías. ¿No? Lo que a mí personalmente me puede molestar es que me intenten decir algo por el cual yo llevo estudiando bastantes años y me digan que no es así. Ya. Cuando no tienen ni siquiera un sustento o una fuente de decir, ya, voy a contrastar esta información. Eso sí me puede molestar. Pero lo que más molesta es cuando, claro, no tienes la información, ¿no? O sea, la persona que te quiere contrastar, te enfada, te moleste, pero... Y te diga directamente, no, es así. Claro. Porque lo digo yo. Claro. Y no hay una como que dices, bueno, por lo menos antes de hablar voy a contrastar esta información, voy a leer un poco. No, es que de pequeño me han enseñado esto, pero claro, de pequeño ¿en qué época estabas? ¿Qué estudios has tenido de pequeñito? ¿Con quién te has rodeado? ¿Con quién te has rodeado? Eso es el tema de la cultura, claro. ¿No? Entonces, un tema de cultura es eso, cultivarse para ir creciendo, ¿no? Más que un tema de costumbre, es que las costumbres pueden ser buenas o malas. Las costumbres son hábitos, son repeticiones conductuales. Entonces, si por ejemplo tú maltratas a un perrito y tú dices, mi costumbre es pegar al perrito, ¿vas a decir que la costumbre es buena? No, no es buena, pues, porque sigues repitiendo esa costumbre. Entonces hay costumbres buenas y malas, pero la cultura lo que te hace es florecer y mejorar siempre. Claro, eso estoy siempre hablando desde un aspecto, digamos, ya más psicológico, ¿no? Más centrado, ya además se arregla, porque si hablamos algo filosóficamente y muy abstracto, nos perdemos. ¿Qué cosa es lo bueno, qué cosa es lo malo? Claro. Se vamos por las ramas muchísimo. Así que, hablando de esta parte, pues sí, las costumbres, hay costumbres malas, costumbres buenas, pero ojo, eso está obviamente relacionado al tema de la moral y de la ética que tenemos como comunidad, sociedad global, por así decir. Yo siempre digo, y esto puedo poner la mano en el fuego, y nunca me cansaré de decir que las cosas no son ni buenas ni malas. Sí. Yo nunca voy a decir, se puede utilizar para conversar y como que hacer un pequeño resumen, ya eso sí está bien, esto está mal, esto, para dar una orientación. Pero en la vida yo siempre pienso que no hay nada bueno ni nada malo, no hay algo funcional. Los experimentos con animales, en la Segunda Guerra Mundial con humanos. Uy. Pero ha servido, no sé, en cierta forma, no sé si decirlo, ha servido. Dentro de lo malo hubo algo bueno, ¿no? Porque ya en su momento la religión frenó muchos avances científicos también, claro, ¿no? Y mataban incluso, por eso murieron muchas personas con ojos rojos, porque se creía o se sesgaba que esas personas eran del diablo. Y eran personas normales, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial tuvo que haber matanzas, tuvo que haber horrores terribles para que resurgiera la ciencia. Por así decirlo. Y actualmente estemos con las tecnologías actuales, ¿no? Dentro de lo malo hubo también algo bueno, ¿no? Con los experimentos con gemelos, con atrocidades biológicas de médicos sin ética, y por eso se implementó con organismos internacionales las bases éticas, ¿no? Bueno, de justicia y todo ello, ¿no? Ahora, pues bueno, pues ya se sabe que todo el mundo pues tampoco tiene ética, ¿no? Sí, pero es un desarrollo que se debe siempre mencionar,
reforzar y siempre ir con esa predisposición y la verdad que siempre trabajando con ética se hacen mejor las cosas. Claro, bien. Regresando al tema de lo que es la psicología y el estudio, un aspecto más son las discapacidades que existen actualmente. Que eso sí está realmente... A mí sí me gustaría mucho que, no sé, el Estado, la familia, no sé si alguien o algo, que siempre esté de la mano de los menores, porque ellos son los que van a absorber todos los conocimientos. Si no lo ayudas al menor en sus temas, no sé, pues de lectoescritura, problemas que tengan al momento de aprender, se va a desarrollar, pero muy aparte de eso, el tema de los valores, que siempre tiene que estar de la mano, pues, ¿no? La familia, con el colegio y la sociedad o la comunidad en la que se rodea el menor. Porque el tema de discapacidades hay que prevenirlos, o no sé, hay que visionarlos desde temprana edad. Claro. Lo que pasaba, por ejemplo, antes en la antigua Roma, Se descartaba. No, mataban a los niños. Claro, lo O sea, descartaban. las personas tenían lo que actualmente se llama la impulsividad, la hiperactividad, que ahora ya se está estudiando más ello y se está aplicando más y se está teniendo más conocimiento sobre ello. Pero antiguamente pues no habían esa serie de valores, esa serie de límites con el Estado, ¿no? Y en el cual los que gobernaban era el papá. Y el papá si era muy impulsivo, muy hiperactivo, o tenía algunas condiciones biológicas, porque tenemos en cuenta que actualmente el nivel de vida o de longevidad de vida y de salubridad, actualmente el promedio está en 80, 85 años a nivel mundial. Pero es que antiguamente la gente solo vivía hasta los 50, 40, ¿no? Y no habían tantas leyes, tantas regulaciones por las cuales el papá, si tenía mucha impulsividad, mucha testosterona, tenía 5, 6, 15, 20 hijos, Sí, ¿no? Y claro, no se sabía claro. controlar. Sí, Y varios niños, tengamos en cuenta que el papá, hablando desde un aspecto de salubridad, antes en la antigua Roma pues no había tanta regulación, entonces los papás tenían varios hijos y si el papá estaba enfermo, la mamá estaba enferma o alcoholizada o con cualquier sustancia, entonces los hijos nacían con deformidades o nacían con enfermedades Con retrasos mentales, psiquiátricas, retrasos, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que decían, bueno, pues eres por una creencia en su momento, ¿no? Maligno o de tal o de cual, niños con esquizofrenia, psicosis, ¿y qué hacían? Los apaleaban y los mataban, ¿no? Entonces no había derechos, ¿no? Entonces, ya en la actualidad, en pleno siglo XXI, solo los países en vías de crecimiento, o sea que ya están en crecimiento, claro, que antiguamente se llamaba primer mundo, lo que hacen es leyes más fuertes sobre los derechos, no solo humanos, sino también de los niños. En países que tienen mucha creencia de autoritarismo, que en el fondo es inseguridad, lo que hacen es que siempre las personas mayores o regímenes que son de gobierno siempre son autoritarios y siempre pasan por encima de tus derechos, te pisotean. Entonces esto pasa en países en vías de desarrollo o en desarrollo, sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Perú surge esa problemática, que las leyes están predispuestas, pero la gente, los mismos padres, o mismas autoridades, o mismos padres, o mismas comunidades, rompen las leyes porque les da igual, no lo siguen, dicen ¿para qué? Y maltratan a los niños, los pegan, incluso los abandonan, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que legalmente y de gobierno, y esto se puede llamar a las autoridades también, que tengan más prevención o dureza o firmeza en cómo criar a los hijos. Primeramente eso, y por eso actualmente en varios colegios se está haciendo el tema de escuela de padres, ¿no? Porque muchos padres, lamentablemente en el Perú, han crecido con mucho maltrato. una forma errada de crianza. Una forma errada, que es el estilo de crianza autoritario, Sí, ¿no? Y de eso también nacen los padres narcisistas, ¿no? Que yo hago lo que quiero con mi hijo, también. yo le doy comida, le doy esto, pero no le doy salud mental, no le doy salud física, no le doy salud social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si un niño no crece feliz, difícilmente que de mayor crezca feliz, ¿no? Entonces, si de pequeño lo maltratan, lo pegan, lo esto, lo otro, el chico, pues, ¿cómo va a crecer? Va. ¿No? Entonces,
donde se inicia es en la infancia. Y lo que pasa que los niños, desde que nacen hasta los 10 años, 15 años, son una esponja. Son una Esponjita. Entonces, si ven maltrato, ven insulto, ven violencia, tanto esto como un aspecto de también de experimento que le hizo Bandura sobre el aprendizaje vicario. Entonces, ahí podemos ver cómo realmente, ¿qué hacemos como sociedad? Si nos guiamos por unas costumbres que son malas costumbres, o nos empezamos a legislar un poco más a favor de los estilos de crianzas, a favor de los niños, para que los niños salgan, crezcan con felicidad y crezcan proactivos, ¿no? Y esto ya no es un tema de familia, solo familia, no, es un tema de persona, en conjunto y de sociedad. Multidisciplinario, como dicen por ahí. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Enlazando el tema de discapacidad, en el Perú también hay que empezar a reconocer que muchas personas tienen discapacidad mental. Muchísimas. Por eso surge el tema de pocas habilidades, poco desarrollo por el país. No es solo un tema de intelectualidad, es un tema de discapacidad intelectual. Próximamente lo más seguro es que existan nuevos términos, porque estos términos como que discapacidad, la gente no le gusta, ¿no? No le gusta. Van a haber próximamente, posiblemente, diferentes niveles de discapacidad. ¿Qué es lo que sucede? Que actualmente en el Perú hay muchísima discapacidad intelectual, que en otros aspectos se llama también habilidades diferentes, ¿no? O lo que actualmente también se está llamando es la neurodiversidad. Sí. ¿No? Entonces, estos términos se van mejorando y también para que se vaya entendiendo, pero también hay que tener un contexto, ¿no? Porque cuando estuve haciendo un estudio sobre la informalidad laboral, solo se veían criterios externos a la persona, no internos. De los internos. Entonces, externamente siempre se hablaba de que habían malas políticas de Estado, que en realidad sí las hay, que es la corrupción. Habían bajo nivel de productividad porque no habían las herramientas precisas para mejorar los trabajos, y también había un aspecto que era de bajo nivel educativo, ¿no? Pero siempre se hablaba de algo externo, no algo interno. Entonces, si sumamos esos tres aspectos de que no se formaliza la gente porque hay un bajo nivel intelectual o de educación, no hay ayudas por parte de los empresarios y por parte del gobierno hay mucha corrupción, yo creo que había que añadir otro aspecto que es el de capacidades de las personas, ¿no? Entonces eso hay que ir viéndolo y sabiendo, porque a una persona no le puedes pedir más de lo que no puede. Entonces actualmente muchos colegios también entran en crisis porque no saben cómo adaptar esas currículas, ¿no? Y por eso mi madrina, por ejemplo, trabaja en Logel. Y ella ve todos los colegios que son de públicos, ¿no? Entonces, como son públicos, no hay mucha adaptación porque no se sabe qué diagnóstico tienen varios niños, ¿no? Y en los privados ya ni te digo, ¿no? Hay varios colegios que directamente no quieren aceptar, aunque legalmente no está así, pero muchos colegios no los quieren aceptar, ¿no? A varios niños que tienen condiciones, pero porque tampoco los papás van a hacer un diagnóstico, claro, a pedir un certificado de discapacidad o etcétera, ¿no? Por desconocimiento, que también vamos a hablar en un futuro sobre estos aspectos para orientar a los padres, pero que hay que saber también, no solo es externo a la persona, sino también qué hacemos nosotros para mejorar esas condiciones de vida. Sí, y acá hay un punto importante acerca de los colegios, que están o tienen que tener niños o a los menores con discapacidades, o sea, ambientado. Y si el colegio no te recibe, o la directora, o no sé cómo es el tema de media curricular, porque tengo poco conocimiento acerca de ello, puedes denunciar. Sí, porque esta es ley. Todos los colegios tienes que aceptar. Por eso digo, siempre hay marcos legales. Sí. Lo que pasa que las personas o la sociedad muchas veces no lo sigue. Sí. O sea, yo cuando vine de España, por ejemplo, a mí me chocó eso, porque yo decía, pucha, pero ¿y por qué no crece? ¿Por qué no crece? Porque hay mucha corrupción, tal. Pero luego te vas leyendo el tema de códigos penales, te lees la Constitución, que son tus derechos fundamentales para que el Estado no te pisotee. Cosas que en España siempre te lo dicen, ¿no? Léete la Constitución, léete tus normas, léete saber qué hacer, qué no hacer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo llegaba aquí desinformado. Y claro, desinformado, digo, pucha,
Pero ya después de hacer la carrera, de conocer, digamos, también lo que estudió mi madrina, que fue educación básica especial, de por qué las personas piensan así, son así, tal, 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 entonces empiezas a comprender más, ¿no? Y yo me acuerdo de pequeñito que yo iba al CB de La Molina, y habían niños con discapacidad, habían niños down, habían niños Wow. que son severos, ¿no? Porque CB solo acepta a niños con condiciones severas, ni leves ni moderadas, solo severos. Severo. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con los niños que son leves o moderados? Tienen que incluirse la básica regular, pero claro, No hay. público no los No acepta. público sí los acepta, O sea, sí, claro. pero los privados no saben, no Ujú. tienen el conocimiento como para regular, no saben cómo adaptar esa currícula. Pero legalmente siempre hay leyes. Tiene que Lo que estar. pasa es que la gente está desinformada, ¿no? Sí, y bueno, O sea, bueno. no es por echar la culpa a la gente, sino cómo se informa, ¿no? Claro, no es un tema solo de echar la culpa a la Claro. sociedad, sino que no solo esperemos a que todo el mundo haga las cosas y nosotros no demos Claro. esa iniciativa, ¿no? Iniciemos con eso. Realmente si alguien quiere, alguien puede, ¿no? Y que busque los medios, porque si esperamos a que nos den esto, nos den lo otro, o sea, ya está establecido, las leyes Sí. ya están establecidas, los derechos ya están establecidos. Ahora, lo que falta es mejorar nuestra autogestión, o sea, ¿qué es lo que necesito? No voy a esperar a que me lo den. Doy yo esa iniciativa y busco las herramientas, ¿Cómo? busco los aliados, las ¿Cómo? alianzas Claro. estratégicas, busco ayudas de otros profesionales, por eso está el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, para que te puedan orientar desde el aspecto de lo que nosotros estamos hablando, educación, ¿no? Educación. Pero por eso hay más ministerios, si hay más páginas web, si hay incluso ahora en redes sociales, siempre hay apoyo, siempre Sí. hay orientaciones, Ahora con entonces internet. hay que guiarnos de eso. Vamos con métodos de investigación psicológica, como tal la psicología, pues, porque uno de los motivos más del por qué la psicología es ciencia, por los experimentos. Un tipo de experimento, para la redundancia, experimentales. Hay otros más que son longitudinales, correlacionales. Bueno, empecemos con el primer punto, Juan de. Métodos, por ejemplo, hay métodos experimentales, que es el mismo que hizo Wilhelm Wundt, ¿Qué hizo? ¿no? Que es el cual nosotros ingresamos con una población específica a observar, ¿no? Y mediante la observación natural se van experimentando y se van manipulando, Variables, ¿no? claro. Se van adaptando, incrementando materiales, influencias, ¿ya? Que esto se llama manipulación. Ahora, la gente socialmente dice manipulación es buena, es mala, que esto, que lo otro, Es siempre otro. se tiende a echarla a lo malo, pero manipulación en sí viene de la palabra mano. ¿Y mano qué significa? Cuando tú obtienes un objeto y lo moldeas, lo manipulas. Por eso existe la manipulación de alimentos, la manipulación de cuando se hacen artefactos como los de vidrio, los de Sí. barros, eso también se llama manipulación. Entonces, hay una manipulación que es cognitiva y emocional, Que es la que todo el mundo que considera. es la que considera que es mala, Claro. pero mal. en realidad los profesionales, los profesores, los padres, incluso los niños hacen para adaptarse. Ujú. Es algo normal de la persona. Ahora, si lo utilizas para hacer daño, de hecho que es una manipulación negativa, ¿no? Es una manipulación errada, ¿no? Entonces lo que se busca es una manipulación acorde a tu desarrollo personal. Eso es lo que hacen los profesionales, para que te ayuden, para que te den un beneficio. Te manipulan, se manipula Las variables. mediante todo estas eso. variables Claro. para que se pueda obtener un resultado. Y en ciertos resultados la ciencia y las matemáticas mediante cuadros estadísticos te dice si es favorable o no es favorable, si se ha llegado al objetivo como la hipótesis o se ha hecho una hipótesis nula. Claro, y es por ello que existe información que puede ser contrastada. O sea, lo que es verdad ahora puede ser falso más adelante, porque existe nueva información O puede ser falso en otras en poblaciones. otras poblaciones. Claro, por eso existe esa diferencia en el tema de los estudios, sobre todo en psicología, ¿no? Que es donde se tienen los estudios sociológicos Así acerca es. del trabajo como tal. Y bueno, existen también estudios correlacionales. Claro, en el cual se relaciona. La influencia de variables, que tanto influye una, si aumenta una, la otra disminuye, la otra aumenta, las dos aumentan. Claro, son temas generales. Ajá. De la generalización se hace una deducción a las variables para ver específicamente que esas variables, que son 5, 6, 10, 20, no sé cuántas sean, De dos todavía.
que se generaliza en el tema principal, Ajá. de esas se relacionan, se entrelazan. ¿Qué tanta relación puede tener? Entonces, por ejemplo, es que hay infinidad de temas. Y ahí se habla de tendencia, básicamente. Claro, La tendencia. gente ya tiende a menos. Claro, por eso hay un porcentaje, Sí, ¿no? por eso también hay Y porcentaje. entonces yo siempre digo que cuando se hace estos cuadros estadísticos de correlación, no nos guiemos solo por el porcentaje mayor. Porque está Claro. bien, nos puede dar una información, pero ¿qué hacemos con el otro porcentaje? ¿No? Entonces, yo siempre soy muy metido en eso, ¿no? O sea, ya está bien el porcentaje mayor que nos da esto, pero también hay que considerar el otro La porcentaje, otra parte, ¿no? ¿no? Porque el otro porcentaje puede ser 1, y con que hay una persona con ese resultado, ¿qué hacemos con Hay ese un porqué, resultado? claro, hay un porqué, claro. Ahí está el tema del porqué, pues, ¿no? Diga, ¿qué hacemos con esta persona que está siendo diferente a los demás, ¿no? Claro, por eso en ese caso se hacen estudios de caso, También, literalmente, ¿no? otro estudio de Una caso. persona. Sí. ¿Qué hacemos con la vida de la persona? Porque podemos trabajarlo también a forma global, ¿no? De cierta cantidad de personas. Pero si nos damos cuenta, una vida es tan valiosa y tan compleja que dices tú, ¿y qué pasa si soy neurodivergente Ah, y tengo todo lo que dice la ciencia, el porcentaje, no va conmigo? Entonces, eso es donde se hacen estudios de casos, claro. ¿no? Y se ve tu caso y ya se va adaptando a lo que puedas tener en un diagnóstico, ¿no? Porque por eso siempre digo, ¿no? No existe ni el bien ni el mal, ni lo normal, Ujú. ¿no? Entonces, siempre guiémonos por un tema ya más profundo. Que lo que pasa es que yo también me pongo a pensar y digo, una persona que no es profesional, que no estudió esto, no lo puede entender. Sí. Pero siempre guíense de personas que siempre están dando la cara, que siempre están intentando dar datos estadísticos confiables, y si no me creen, pues se les da las fuentes para que ustedes mismos puedan verificar. Es más, ahora mismo con ChatGPT, con internet, con cualquier sitio, ya ni siquiera hace falta mencionar estos estudios con fuente en formato APA, porque tú lo googleas y lo Ya encuentras, se encuentra solo, ¿no? básicamente. Entonces así es. Pasando a otro tema, Juanje, conociendo acerca de un poco de las carreras o de las diferentes ramas que se tiene como estudio y trabajo en psicología, las conocidas, ¿no? Clínica, el área clínica, el área organizacional, el área forense, el área comunitaria, área de deportes, de marketing, aeronáutica, que también podría haber escuchado. Básicamente psicología hay para todo. Claro, lo que pasa que una vez que se hace el tema de creencia, que en ciencia se llama hipótesis, dentro de la creencia, que es la hipótesis, hacer un marco teórico y toda la teoría de un tema. Y después de hacer toda la teoría y publicarlo y relacionarlo y tener sus conclusiones, su cuadro estadístico, se lleva ya a la práctica. Que la práctica, ¿cuál es? La psicología aplicada. Ajá. La psicología básica es todo teoría. Todo teórico. Y luego la psicología práctica es lo que se aplica en los campos que se debe trabajar. Por eso está la psicología clínica, psicología deportiva, organizacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer solo una tesis de psicología, lo que se necesita son introducción, índice de tablas estadísticos, y en los capítulos, por ejemplo, se obtiene un planteamiento de estudio. El planteamiento de estudio normalmente es ¿qué problemática vamos a estudiar? Existe, ¿no? ¿No? También. Entonces, esto es bajo otros estudios, Sí. ¿no? Nos tenemos que guiar de otros estudios. Anteriores, de a ver qué tanto ha sido. Y actualizados. Claro, y actualizados siempre. Máximo. 5 años. Bueno, en mi universidad me decían que máximo de 3 a 4 años, o sea, ya ni Claro. siquiera para pensar de miles de años, ¿no? No, o sea. O de cientos de años. Sabiendo que el método científico es la información que no solo te lo dice una persona porque lo diga, tienes ya bases en las cuales puedes contrastar esta información y que tienen más validez y confiabilidad, ¿no? Entonces, de este aspecto es donde nacen las pseudociencias. Pseudociencia, ahorita el tema que siempre es en boca de todos, ¿no? Algunas pseudociencias tenemos que están relacionadas con la psicología. Está la astrología, la parapsicología, la alquimia, lo que es la grafología o numerología, ¿no? Algunas pseudociencias también están relacionadas con las terapias que actualmente hay, y muchísimas. Ahora hay bastantes terapias
pseudocientíficas, ¿no? Y en este caso también terapias de vidas pasadas. Terapias alternativas que le dicen. Terapias alternativas. Bueno, hay diferencias. También está lo que es la homeopatía. Y la PNL, la famosa programación neurolingüística, Claro, ¿no? todas estas están relacionadas con lo que es psicología, ¿no? Claro. Hablemos de algunas, astrología, Por el ejemplo, horóscopo. claro, el horóscopo, por ejemplo, si quieren saber de aspectos físicos de otros sitios o de otros planetas, aspectos, no sé, atmosféricos, todo ello, Ver un libro de mejor física. estudien un libro de física antes que astrología, ¿ya? Les recomiendo un canal de Carl Sagan. Carl Sagan. Carl Sagan que hace Claro. videos. Así que chévere. Y es ilógico pues pensar que tu personalidad se basa en la las luna, cartas, la luna, el con sol, la luna, el sol, porque no las hay... estrellas. Claro, los que se tienen que controlar es uno mismo y la personalidad se crea por el ambiente en el cual te has rodeado, no por unas cartas o esto o lo otro, Claro. ¿no? Y por eso no hay base No hay científica base. y por eso a mucha gente no le funciona, ¿no? Gasta dinero y bueno, vamos a tener seguramente reprimendas de esta gente, ¿no? Otro aspecto relacionado a lo que es pseudociencias, tenemos lo que son las terapias, Sí, que existen varias también, que actualmente es muy vistas por todo el mundo como que sí, me solucionó la vida, pero es un 50-50, ¿no? Si tú no pones de tu parte, no te sirve. claro. O sea, Las terapias alternativas fuera. descartadas, chicos, Fuera. en tema psicológico. Porque incluso yo he visto en el Ministerio de Salud que hacen terapias alternativas de otro tipo, ¿no? Pero biológicas, de plantas, de tal. Bueno, psicológicamente descartada. toda terapia alternativa no funciona. Nada, chicos, hasta hoy el capítulo número 4 de la ciencia de la psicología. De psicología, ha sido un gusto conocer acerca de estos temas y conversarlos sobre todo, ¿no? Y bueno, nada, esperamos sus comentarios y que también les haya gustado este podcast. Y pues, Así que ya saben, Ya síganos, saben, compartan, comenten los temas que les interesa y ya saben, no sigan terapias que no estén basadas en evidencia. nos vemos, chicos. Chao chicos, cuídense, chao chao.